un mes después del 28 de julio, que es un mes después del asesinato, un mes después del 28 de julio de 1914, más bien, un mes después del 28 de junio, Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia un mes después del asesinato de Francisco Fernando, que es el 28 de junio. Creyó que se iba a hacer de forma rápida. Miren, se asesina al archiduque. Se viene todo este mes en el cual nadie termina por decir nada, pero al final lo que queda un poco como evidenciado es como si le hubieran dicho a Austria, ¿a poco no vas a hacer nada? Un poco así como los alemanes diciendo, o sea, ¿a poco te vas a dejar? Y de alguna manera obligan a que Austria-Hungría declare la guerra, entra el ejército austrohúngaro a los Balcanes, se pretendía, porque el Imperio Austrohúngaro también tiene un buen ejército, o sea, en ese momento, pues es una de las potencias imperiales de principios del siglo XX, entra el ejército a tierras balcánicas, hay enfrentamientos inicialmente entre austriacos, bueno, austrohúngaros, y pues ejércitos de guerrilla balcánicos, porque tampoco termina por existir un ejército serbio, porque Serbia aparte está en proceso de convertirse en un país, que era algo de lo que pretendía y uno de los reclamos que le hacía a Austria. Le decía, yo no quiero formar parte de tu imperio, yo quiero convertirme en una república, en una nación nueva. Y entonces no tienen ni siquiera un sistema de ejército, tienen una estructura medio de guerrilla, y los austriacos no creyeron que iban a tener tal defensa por parte de los serbios y de los balcánicos. Y entonces empieza a darse cuenta, pues todo el discurso internacional, que esto que creyeron que iba a ser pues casi que una invasión y que en una semana los austriacos iban a vencer a los balcánicos, pues resultó que no. Las 2 semanas siguientes, cuando se empieza a ver que están siendo muy aguerridos los balcánicos, es cuando se empiezan a dar las declaratorias de guerra. A las 2 semanas se dieron las declaraciones de guerra. Alemania apoyó inmediatamente a Austria, y el 2 de agosto es cuando viene ya la desbandada de las guerras. El 2 de agosto, Francia moviliza tropas, y moviliza tropas hacia la parte del Rin, porque en el momento en el que Alemania le declara la guerra a Serbia, ya se pierden todos las éticas de guerra, y Francia empieza a pensar que lo va a invadir Alemania, cosa que sí se hizo. Y entonces establece una línea de defensa. Cuando se habla de que moviliza tropas, las moviliza hacia el Rin. El 3 de agosto, el 3 de agosto, Alemania declara la guerra a Francia. El 4 de agosto, Alemania invade Bélgica, a través de donde luego entrará a territorio francés, y esa invasión a Bélgica, que en principio, desde los acuerdos que se habían dejado cuando fue vencido Napoleón en 1815, en la batalla de Waterloo, se había acordado que Bélgica siempre sería un territorio neutral, y que pues cualquier invasión a Bélgica pues iba evidentemente a ser motivo de declaración de guerra. Y entonces cuando Alemania, ahí sí Alemania sin motivo, como la guerra ya está abierta, Alemania sin motivo entra a Bélgica, evidenciando que lo que quiere es entrar a Francia. Y en ese momento, cuando se viola ese acuerdo, entonces los británicos le declaran la guerra a Alemania, los británicos declaran la guerra a Alemania, y el 9 de agosto, Rusia le declara la guerra a Austria, y para cuando llegamos al 15 de agosto, todos los actores principales ya se declararon la guerra y se empiezan a abrir los frentes de batalla.